Esto es marketing para no marketeros. Te quería platicar cómo fue este proceso de evolución, o sea, convertirlo en inteligencia artificial. Lo primerito fue, creo que una persona importante del equipo inmobiliario tuvo otra oportunidad de trabajo. Entonces también, eso luego también te parte la operación, ¿no? Entonces, ok, nos quedamos con un equipo más reducido en lo que encontramos a alguien más y capacitarlo, porque esta persona ya había sido capacitada, ya estaba haciendo las cosas muy bien y pues se te va, ¿no? Entonces necesitas crear ese nuevo líder. Pero en lo que sucede eso, fue también un poco de, ok, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Lo primerito que hice fue hacer una lista de toda la talacha que se pudiera llegar a automatizar, ¿no? Porque este proceso que llevaremos unos 3, 4 años que está el proceso, está con mejoras y internamente en esos 8 pasos hay pasos, o sea, no sé, en el paso 5 hay pasos internos que hemos ido modificando, ¿no? Pero digamos, la esencia de los 8 pasos ha seguido, se ha mantenido, o sea, se ha mantenido muy similar. Entonces, ok, pero cuando se creó ese proceso, casi todo era manual, casi todo lo hacíamos, a pesar de que internamente íbamos mejorando cosas y automatizando. Creo que en el episodio dijimos, ¿no? Que puede durar hasta un mes cerca de ese proceso, ¿no? Al principio. Por ponerte, que ese es el ejemplo que vamos a poder ver hoy. O sea, los primeros 4 pasos, que son la planeación, que ahorita justo platicamos más de eso, era un proceso tedioso que llegaba a durar hasta un mes. Hasta un mes, pero hablo de un mes de mucho trabajo, juntas creativas, Y luego en línea, ¿no? pulir, sí, porque ya trabajamos de forma remota, ¿no? Antes era, o sea, esa parte de la planeación creativa sí era mucho mejor presencial. De ahí, pues nos quedamos en el modo remoto, que tiene sus ventajas. Por ejemplo, hoy tenemos equipo en diferentes ciudades, o sea, no está todo, no estabas limitado a que estuvieran en tu misma ciudad, en este caso Puebla. Entonces ya nos permite tener gente en diferentes estados. Pero bueno, ahora este proceso pues no lo podemos hacer presencial al 100%. Ese proceso creativo sí era mejor presencial, la verdad. O sea, esa lluvia de ideas, todo Sí, eso, claro. era muy bueno ahí. Pero bueno, independientemente de eso, ahorita platicamos de esa parte. Pero te digo, lo primerito fue, ok, la lista de la talacha. Entonces me iba paso por paso del proceso de los 8 pasos. Y dentro de sus pasos internos fue, ok, ¿qué se podría llegar a automatizar? ¿O qué se podría utilizar una aplicación o una plataforma diferente? Por ponerte un ejemplo. O sea, van de ejemplos desde, antes de grabar estábamos hablando de presentaciones, ¿no? Antes, las presentaciones, sobre todo cuando yo estaba muy involucrado en las presentaciones, las exigía en Keynote. Hoy al equipo le es más fácil hacerlas en Canva. Lo que está prohibidísimo es PowerPoint. Pero se hacían en Keynote. Keynote es un poco más complejo, tiene que ser a fuerza en una computadora de Apple, entonces ya se hizo un poco más difícil, ¿no? Pero de ahí pasamos a Canva y entonces ya hay una nueva función de Canva en el que en lugar de hacer slide por slide, tú puedes planear un documento, o sea, un documento tipo Google Doc o Word, que le pones tiene sus chistes, o sea, tienes que ponerle cierta jerarquía a los textos para que Lo reconozca y los para que Canva pueda automáticamente detectar el texto y ver, esto es un título, esto es un subtítulo, esto es un nuevo slide, esto es otro. O sea, tiene su chiste, pero ya hay una herramienta de eso. Entonces fue como, ok, eso. O luego el cuestionario que le mandamos en el primer paso de donde es, ok, platícame de tu proyecto, de quién es tu cliente ideal, quién es tu competencia, cuáles son los diferenciadores de tu producto. Eso era un PDF que mandábamos y era como de, pues arrastra el lápiz y llénalo. Y eso al cliente como que era, o sea, lo hacían, vale la pena el ejercicio, pero como quitamos un poco de fricción ahí. Y entonces ya también hay otra aplicación que utilizamos, que igual, ¿no? Podemos dejar la liga aquí, que es Typeform, que entonces hace de esos cuestionarios a lo mejor eternos que ves, eran 3 hojas, era un PDF de 3 hojas. Puede ser un paso por paso, más dinámico, más fácil, puedes sugerir, puedes poner opciones múltiples, o sea, puedes jugar más, ¿no? Entonces, vea, no solo me voy a ChatGPT, sino había todos estos ejemplos que fui haciendo como la lista, ¿no? Pero dentro de esta lista venía, ok, hace un año no existía ChatGPT.
bueno, salió en noviembre del año pasado. Pero hace un año no había todo esto. No sabíamos utilizar ChatGPT. Hoy existe, ¿no? Entonces también es, ok, ¿cómo me podría ayudar un ChatGPT o un Jasper a hacer esto, la inteligencia artificial? Y entonces, por poner un ejemplo tonto, un día estábamos en una junta y vi las instrucciones o sea, un contenido que teníamos que crear, las instrucciones que uno de nuestro equipo de estrategia le mandó al equipo de diseño del diseño que necesitaba. Y dije, es que no, ahora entiendo, o sea, no es culpa del diseñador que el resultado final, el diseño, no sea lo que estábamos buscando. Es un problema de las instrucciones. Entonces, en esa junta me frustré y lo que hice fue, ok, ChatGPT, si lo que queremos lograr es este tipo de cosas, ¿cuáles serían o cómo deben de plantearse las instrucciones para el diseñador de lo que necesitamos? Y entonces me sacó ChatGPT un checklist de lo que necesito especificarle al diseñador para tener correcto. Entonces dije, o sea, como que ahí se prendió el foco y fue, ok, puedo hacer esto. No solo no solo debo automatizar la talacha, sino que puedo crear este tipo de cosas y aprovechar pues un cerebrote como el de inteligencia artificial, como ChatGPT. Entonces ahí fue como ya se prendió el foco. O sea, como que al principio no era, ok, vamos a convertir el proceso en inteligencia artificial o con inteligencia artificial, sino fue cómo podemos hacer más eficiente el proceso. Pero cuando sucedió eso fue como, o sea, ping, ¿no? Vamos a aprovechar también la inteligencia artificial. Y si recuerdas, en el episodio que hablamos de prompt engineering y prompt chaining, esa fue la clave de este proceso. El episodio en el que hablamos de prompts fue el 17, el episodio 17. Hablamos del prompt engineering. Entonces, ya que se había prendido el foco, fue, ok, vamos a crear el prompt engineering que necesitamos e incluso el prompt chaining. O sea, ¿qué es esto? El prompt es la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial para que te dé el resultado que estás esperando. Ese es el prompt engineering. Y el prompt chaining es que a lo mejor hay cosas más complejas que no solo lo puedes dejar en un prompt o en una instrucción, sino que tiene que ser varios prompts, o sea, 3 pasos de prompt que le vas dando a la inteligencia artificial para que vaya cumpliendo, digamos, vaya haciendo las cosas paso a paso. Entonces, esa fue la clave, hacer cadenas de prompts y que el prompt fuera el correcto para el tipo de resultado que necesitamos. Entonces, te digo, igual, ya que se prendió el foco fue, ok, volví a hacer paso a paso de nuestro proceso y entonces fui pensando, ok, ¿cuál puede ser prompt por prompt? ¿Cómo debe de hacerse? Y empecé a documentarlo. Y aprovechando que en este mes entraron 2 proyectos, es que, y aquí es donde iba al proceso que mencionabas, ¿no? Ese proceso de un mes, si nos llegaban 2 clientes nuevos al mismo tiempo, crasheaba la empresa, porque aparte de que seguías entregando los resultados de los clientes que ya tenías, era ármate 2 planeaciones. Y entonces ponte tú que el mismo equipo que tenías pueda seguir operando y aparte crear un nuevo plan. Pero a la hora que ya eran 2 planes, o sea, es el doble de juntas creativas, es el doble de tiempo de lluvia de ideas, es el doble de investigación de buyer personas, el doble de todo. Sí. Ahí sí crasheábamos. ¿Dónde quedó la operación? Y exacto, o aflojabas la operación, que tampoco es bueno, o te tardabas más en esto que el cliente. Pues, o sea, también cuando tú arrancas con un nuevo cliente, ellos quieren empezar ya. O sea, este proceso de planeación, ellos lo ven como, tengo que esperarme 3 semanas, 4 semanas para arrancar mi estrategia de marketing, ¿no? Y ellos lo que quieren es ya empezar. Entonces, pues bueno, lo que fui ahorita, agarré estos 2 proyectos y dije, es el caso perfecto para aprovechar esto. Entonces, empecé a llevar ese proceso. Hice algo que, si nuestro equipo está escuchando el podcast, se va a enterar en este momento. Dejé que el equipo lo hiciera como lo hacíamos tradicionalmente, artesanalmente. ¿No saben? Mientras lo estaban haciendo, yo creo que sí lo sospechan, pero no les dije en ese momento. Porque quería comparar tiempos de todo. Quería comparar la calidad.
del entregable final, del plan. O sea, ¿qué diferencia había del plan artesanal al plan de inteligencia artificial? Bueno, el plan con inteligencia artificial. Porque no, entonces, mientras ellos estaban haciendo esto, yo por mi parte hice también el proceso, o sea, hice doble el proceso, pero uno con ayuda de inteligencia artificial y otro Artesanal. Esto es marketing para no marqueteros.